educación especial con niños con retardo para diferentes conductas, también en el aprendizaje con entrenamiento animal. Y luego lo que les decía, la otra técnica es el encadenamiento. ¿Cuándo se usa el encadenamiento? El encadenamiento básicamente son conductas complejas. Se usa mucho con el moldeamiento, pero en el encadenamiento básicamente lo que se hace es que las conductas tienen una secuencia. Y les decía que vamos a ir viendo, por ejemplo, la conducta de ir al baño, cómo se usa con moldeamiento y encadenamiento. A veces, yo recuerdo mucho un paciente que lo que decía es, mami, quiero ir al baño, y la mamá lo traía porque tenía 6 años y todavía no iba al baño, terminaba mojándose los pantalones. Entonces tenía ganas de ir al baño cuando estaba en la sala, por ejemplo, avisaba que era una conducta buena, correcta. Se baja, se avisaba, iba corriendo al baño, pero en ese trayecto ya orinó. Y luego iba al baño, levantaba la tapa del inodoro y se sentaba. Pero ya había orinado. O sea, en el encadenamiento lo que se plantea es que las conductas tienen una secuencia. Pero cuando se trabaja en encadenamiento es que a veces las conductas no están en el orden correcto, como en esto de ir al baño. La persona, para que vaya a ir al baño, se plantea de que tiene que saber conductas pequeñas, como por ejemplo abotonarse, hablar, y el niño las tenía. En el ejemplo que les digo, el niño sabía desabotonarse y abotonarse, sabía decir cuándo ir al baño, sabía ir al baño, sabía levantar la tapa del inodoro. El problema es que estaba en desorden. Entonces, cuando uno trabaja en encadenamiento, identifica cuál es el orden y empieza a trabajar con ese orden, ¿no? Muchas conductas se van logrando, por eso es que les decía que se trabaja mucho moldeamiento con encadenamiento, porque primero se tiene que haber logrado moldear la conducta de abrir la puerta, moldear la conducta de abotonar y desabotonar, etcétera, varias conductas. Por eso que ambas técnicas se trabajan en simultáneo muchas veces. ¿Para qué se usan? También para vestirse, comer, la conducta de comer, por ejemplo. Yo para comer tengo que seguir una secuencia, primero la sopa, luego el segundo, luego el postre. No puedo decir primero como el postre, luego el segundo y después hago otra cosa, ¿no? O sea, tiene que seguir una secuencia. La otra, entrenamiento de habilidades sociales también, o la conducta, como el ejemplo que les pongo es el del cepillado. En la conducta del cepillado es una conducta de encadenamiento, ¿no? O sea, la persona que primero se cepilla, mueve de arriba abajo, una vez que se cepilla, se enjuaga nuevamente, mueve, pero cada una de esas pautas responde a una conducta. Y la otra técnica son los contratos conductuales. Los contratos conductuales ayudan mucho porque implica objetivar algo que nosotros hemos trabajado. Ayuda mucho, sobre todo. O sea, se puede trabajar desde chiquitos hasta grandes y adultos también. O sea, muchas veces cuando uno, o con adolescentes sobre todo, que dicen, hemos quedado en tal cosa, y el adolescente dice, no hemos quedado en eso, tú me dijiste tal cosa, y entonces es como que queda palabra contra palabra. El contrato conductual precisamente lo que permite es apuntar. Entonces es un contrato donde uno anota, cada uno, ok, yo me comprometo a lograr esto. Y hay ciertas pautas que uno debe seguir para trabajar un contrato conductual. Y esas pautas uno las maneja. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo cómo hacer un contrato conductual que sea efectivo. Para lo que nosotros buscamos es incrementar conductas. Junto con contrato conductual también hay otra técnica que se llama la economía de fichas, es decir, donde yo doy el reforzador, pero el reforzador ya no es algo comestible, como antes veíamos con reforzamiento, que es un caramelo, un chocolate, un chicle de inmediato, sino son estas fichas. Y estas fichas no tienen valor en sí mismo, pero lo que me sirven es para intercambiar para un premio mayor. Entonces, yo hago como una tienda de fichas, etcétera, que me permitan ir adquiriendo premios mayores. ¿Okay? Y finalmente acá les he puesto algunos ejemplos de
moldeamiento, encadenamiento, miren, de un contrato que se hizo para la conducta de un niño que era para que vaya al baño. ¿Eh? Si bien para la conducta de ir al baño, el control de esfínteres por completo se logra a los 5 años, pero uno como psicólogo a veces uno puede facilitar esta conducta. Se espera que a partir de los 2, 3 años por lo menos haya control vesical diurno, ¿no? Entonces se trabajó con un niño de 3 años que su personaje favorito era Elmo. Entonces, claro, si Elmo, el de Plaza Sésamo, si tú le dices al niño y le escribes un contrato conductual por escrito, el niño no lo va a entender porque no sabe leer, pero con dibujos sí va a entender. Entonces es un contrato súper creativo porque se le dice qué cosa es lo que se espera, que vaya al baño, que use el papel higiénico y tal cosa. Entonces es que necesita levantar la tapa, cuando levante la tapa y orine, va a tener un premio y va a tener. Entonces, esto ayuda, porque lo que uno está diciendo es cómo puedo, qué técnicas puedo usar para optimizar, para lograr una conducta que la persona todavía no la tiene. ¿Ok? Ese es un ejemplo, este es otro, este es un ejemplo de una economía de fichas. En una economía de fichas, como uno apunta qué cosa es lo que quiere. Este era el caso de una chiquita que golpeaba, que pegaba. Entonces, cada vez que ella golpeaba, se le ponía una carita triste y los días que ella no golpeaba, se le ponía una carita feliz. Entonces, ella iba poniendo, iba anotando el día lunes, entre que dio 2 veces que no golpeó, porque junto con golpear se trabajó la conducta de pedir ayuda y esto es cuando golpeó. Total, se va poniendo, se va anotando. Entonces, de esta manera se tiene una conducta, se va logrando que la persona pueda objetivar mejor, que pueda tener ciertas ayudas para lograr la conducta meta. Entonces yo lo que tengo que ir viendo es cómo hacer que el niño o el adolescente logre la conducta meta. No tanto es castigar o etiquetar al niño, es un niño conflictivo y todo, pero uno tiene que ir viendo es qué cosa es lo que está pasando a nivel ambiental, o sea, cómo uno puede facilitar para que logre la conducta meta y no quedarnos con el estigma, porque a veces es como se castiga, se castiga, se castiga, y eso termina al final generando más problemas de autoestima, el niño se vuelve más rebelde o genera más problemas con los padres, distanciamientos, etc. Entonces lo que uno busca es cómo al cambiar ciertas conductas ambientales se va a lograr ciertos cambios en la persona. Esa es una parte, lo que hemos visto. Hay otras técnicas también para disminuir conductas y después vienen lo que hemos visto, las técnicas cognitivas. ¿Ok? Bien, creo que por el momento eso es todo. No sé si de repente tienen alguna pregunta, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario, y sobre eso podemos ir viendo.